El tema de hoy es con respecto al primer aniversario que el presidente Felipe Calderón ha cumplido como presidente de la República, y hacer que finalmente no nos corresponde a nosotros como partido, pero sí como ciudadanos, un balance de lo que en su gobierno se ha visto y en su obra pública. En primer lugar, en materia de política interior hemos visto un gran acercamiento con lo que son las distintas fuerzas y los distintos poderes. No ha habido una confrontación con los poderes públicos como es el legislativo o como es el judicial. Muy al contrario, hemos visto una plena participación del poder legislativo que no se había visto en los últimos 10 años, y que ahora, a pesar de que no se tiene mayorías absolutas en el Congreso por parte del partido del presidente, ha logrado sacar adelante reformas tan importantes como ha sido lo de la ley del ISSSTE, como la reforma electoral, y ha puesto ya en la mesa de la discusión la reforma judicial, la reforma laboral. En el ámbito de política exterior hemos visto también un trabajo excepcional por parte del presidente de la República. Caso concreto, la nueva relación que ha tenido con los países de Latinoamérica, y muy especialmente el hecho de que ya las relaciones con países como Venezuela y Cuba, que en el sexenio anterior se veían irreconciliables, ahora ya los propios embajadores de cada uno de estos países ya se han establecido en nuestro país, y de nuestro país se ha establecido tanto en Cuba como en Venezuela. En cuestiones del empleo, obviamente las cifras están ahí en los registros del INEGI y los registros obviamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde, si bien es cierto, el millón de empleos que se requiere para poder cubrir la demanda anualmente no se cubrió, sí llegaron casi alrededor de los 900,000. Sin embargo, el restante se ha visto cubierto por una muy importante iniciativa por parte del Ejecutivo Federal de promover el autoempleo, y que esto ha generado alrededor de unos 300,000 empleos adicionales, y que con esto rebasa con la suma de los empleos formales más los empleos o los autoempleos, se rebasa por mucho la cifra del millón de empleos. En fin, hemos visto, y otra de las cosas que sin duda alguna está muy presente en nosotros, y que en cierta forma hemos padecido los resultados de esta guerra que se ha hecho por parte del gobierno federal en contra del crimen organizado, la delincuencia organizada, el narcotráfico. Hemos visto se han visto más de 15,000 consignaciones a diferentes responsables de distribuir droga, tanto de pequeño como en mayoreo, y las extradiciones que se han hecho a Estados Unidos a petición incluso del gobierno de Estados Unidos, y que esto ha dado consigo que la guerra en contra del narcotráfico sea realmente una realidad, y algo que realmente se esté viendo en nuestro país, y no solamente quede en el discurso. En fin, hace un año difícilmente podíamos creer que nos encontraríamos en una situación en la que nos encontramos ahora, cuando veíamos tanto al PAN como al PRD en la tribuna del Congreso de la Unión, unos evitando y otros tratando de que llegara a tomar protesta el presidente Calderón. Ya hace un año no íbamos a estar pensando que ya las cosas son distintas, y que afortunadamente tenemos 5 años, hay 5 años más para poder cumplir, en el caso del gobierno federal, todas aquellas condiciones que se necesitan para poder salir adelante como país. Es prácticamente la información que tenemos, y si hay alguna pregunta con esto y con otro... ¿No ha quedado a deber algo el presidente este año? Por supuesto que no es el asunto solamente de voluntad de una sola persona aquí en nuestro país.
Obviamente que si las situaciones o las circunstancias de nuestro país se arreglaran con la sola voluntad de un solo hombre, en este caso de Felipe Calderón, obviamente no nos quedaría nada de ver. Sin embargo, lo que él ha hecho es tratar de conjuntar una serie de voluntades, una serie de intereses, tanto personales como de grupo, y canalizarlos hacia un solo interés común, que es nuestro país, México. Obviamente que no ha sido fácil llegar a esta conjunción, a esta canalización de todos los intereses a un solo interés, y obviamente que hay cuestiones que pudiéramos decir que quedan todavía pendientes. Sin embargo, para un año que se ha recorrido, obviamente creemos que han sido más de lo que pudiésemos haber o se pudiese haber apostado, y creo que los resultados de manera somera los hice, pero sí, finalmente yo creo que podemos decir que ha estado arriba, por encima de lo que se esperaba, incluso más allá de lo que se esperaba con este primer año de gobierno. Sobre el asunto de cambiando de tema, sí, claro, sobre el asunto de los normalistas, ya ayer se logró la liberación de otros 10 más normalistas, pero se remitieron 18 al Cerezo. ¿Cuál es la posición del PAN respecto a la consignación de estos jóvenes? Obviamente nosotros respetamos a las autoridades, en este caso la autoridad federal, que fue quien determinó el hacer esta consignación ante un juez. Obviamente que todavía falta que el juez determine si hay alguna responsabilidad por parte de estos estudiantes que fueron consignados en cuanto a los delitos que el Ministerio, bueno, en este caso el Ministerio Público Federal encontró, como es el motín y el ataque a las vías de comunicación. Sin embargo, todavía no es definitivo. Estaremos en espera de que si el juez determina si lo que a su apreciación del Ministerio Público Federal ve como un delito, como una presunción de un delito, si el juez lo determina así, entonces ahí sí estaremos debidamente especificado que hay un delito que se cometió. Sin embargo, nosotros estamos obviamente confiados en que la autoridad, por un lado, el Ministerio Público, encontró los elementos suficientes y necesarios para hacer esta consignación, y ya esperaremos lo que el juez que va a llevar esta causa, tengo entendido que es el juzgado sexto, tendrá que determinar la calidad de cada uno de estos sujetos o de estos estudiantes, si cometieron o no algún delito. Tomando en cuenta que fueron policías federales que realizaron el desalojo del viernes pasado, ¿cómo califica el PAN esa acción contra los normalistas? Podemos decir, y se va a decir mucho, que hay una represión en contra de los manifestantes, en contra de aquellos que tienen algo que decir en contra del gobierno. Nosotros, en primera instancia, no vemos esa tal represión. Nosotros lo que hemos visto, porque en Chilpancingo los hemos estado viendo, cada manifestación, cada evento que hacen, los eventos que hacen en el centro, no ha habido ninguna represión en contra de sus actividades. Se han dejado hacer a los propios normalistas sus manifestaciones, sus bloqueos de calle, sus concentraciones en el Zócalo, sin que haya ninguna autoridad, en este caso del orden público, que los hostigue. Lo que hemos visto que son estas dos ocasiones, la entrada al Congreso y la de la caseta de la venta, han sido por circunstancias muy concretas en donde el orden público se ha puesto en peligro, en donde la seguridad y los derechos del resto de los ciudadanos están siendo transgredidos. Luego entonces ahí es a solicitud específica, en este caso primero de los responsables de la caseta y bueno, y el anterior en el 14 del Congreso, que fue solicitado que se resolviera y que se pusiera en orden estas dos circunstancias. La situación, como haya sido por parte de las autoridades del orden público, ya corresponde directamente al propio, en el caso concreto al gobierno del estado, en el caso concreto del 14 de noviembre, y al gobierno federal, en el caso concreto de la venta. Entonces, no podemos catalogar este tipo de acciones como una represión, porque todas las actividades que han hecho los propios normalistas, incluso aquellas que van
en contra de empresas privadas de servicio público de transporte, incluso a esas se les ha permitido.